Concepto 4. Por toda la estructura de nuestra conferencia, nosotros debemos mantener a todos los niveles de responsabilidad un derecho de participación tradicional, poniendo cuidado que a cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea permitida una representación con voto en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. El principio de participación ha sido cuidadosamente incorporado dentro de la estructura de nuestra conferencia. El estatuto de la conferencia establece que los custodios, los directores de nuestra corporación de servicio, Alcohólicos Anonymous World Service Inc. y The Grapevine Inc., junto con sus respectivos cuadros directivos, serán siempre miembros votantes de la Conferencia de Servicios Generales. Exactamente el mismo concepto se tiene en cuenta cuando nuestra Junta de Servicios Generales elige los directores de las corporaciones de servicio activo de su entera propiedad, la Alcohólicos Anonymous World Service Inc. y The Alcoholics Anonymous Grapevine. Si lo quisiera la Junta de Servicios Generales, podría elegir únicamente sus propios custodios para los cargos directivos de aquellas entidades, pero existe una arraigada tradición al efecto de que ese caso nunca sucederá. Por ejemplo, la Corporación Mundial de Servicio de Alcohólicos Anónimos, que también incluye la sección de publicaciones de libros y folletos de AA, tiene actualmente 7 directores, de los cuales solamente 2 son custodios. De los 5 directores no custodios, 3 son voluntarios expertos en administración de oficinas y de publicaciones, y 2 son miembros asalariados del personal, el gerente general y su asistente. Por tradición, el gerente general es el presidente de Alcohólicos Anónimos World Service Inc. y su asistente es el vicepresidente. Para que exista una comunicación vincular, el director, editor gerente o un miembro del personal directivo de Grapevine, nombrado por el editor, está invitado a asistir a las reuniones de la Corporación Mundial de Servicios. Por consiguiente, la dirección activa de la Corporación Mundial de Servicios y su sección de publicaciones está compuesta de custodios cuya tarea es velar por que estos proyectos sean correctamente manejados, de expertos voluntarios que contribuyen con su consejo y experiencia profesional, y de 2 empleados ejecutivos a sueldo que están encargados de que el trabajo se lleve a cabo. Se asegurará de que cada uno de los miembros de cada clasificación sea un director y por consiguiente tenga el derecho legal al voto, que cada funcionario de las entidades incorporadas tenga un título el cual, para todos los efectos prácticos y legales, denota cuáles son sus responsabilidades y su posición. Una administración de este tipo permite fácilmente una participación votante de grado adecuado. Cada uno de los elementos que pueden llevar a cabo una tarea requerida se encuentra presente. Ninguna clase se encuentra en posición de autoridad absoluta sobre otra. Este es el método corporativo o de participación para manejar empresas, el cual se distingue del usado en estructuras tan comunes como entidades institucionales, militares o gubernamentales, en las cuales una élite de personas o clases de personas se coloca en posición superior, de autoridad absoluta sobre las demás. Debemos también hacer notar que los 7 directores de la revista Grapevine de Alcohólicos Anónimos son elegidos bajo los mismos principios que se utilizan en la Corporación Mundial de Servicios de Alcohólicos Anónimos. Aquí también vemos custodios, voluntarios expertos y personal directivo a sueldo, actuando armónicamente como administradores activos de esa operación. En todas las reuniones de la Junta Directiva de Grapevine, tanto de la corporación como de la redacción, estará presente un miembro directivo de la OSG. La Junta de Servicios Generales, además, cumple rigurosamente con el principio de participación cada vez que su presidente hace las asignaciones para los principales comités permanentes de la Junta. Se acostumbra a escoger para estos importantes puestos a miembros no custodios y trabajadores de servicio a sueldo. Los mismos elementos que están presentes en las corporaciones de servicio activo también casi siempre están presentes en estos comités. Por ejemplo, representantes de la Junta de Servicios Generales, expertos no custodios y uno o varios miembros del personal directivo que están encargados de efectuar el trabajo básico. Todos tienen voz y voto, y por consiguiente todos participan realmente. Cuando llega el momento de elección, no hay superiores, ni inferiores, ni consejeros. A este principio tan efectivo y unificante de participación en todos los niveles de responsabilidad, hay una excepción lamentable, pero necesaria. Los miembros que desempeñan posiciones directivas asalariadas
no pueden llegar a ser custodios. Esto no puede permitirse porque tal práctica se opondría a la rotación cada 4 años de los custodios de Alcohólicos Anónimos. Y si alguna vez se presentara el caso de que la Junta de Servicios Generales tuviera que ser reorganizada por la conferencia, se tendrían los custodios asalariados un interés muy difícil de desalojar. De todas maneras, nuestros custodios de hoy invitan tradicionalmente ejecutivos asalariados, empleados directivos, contables y cualesquiera otras personas cuyos informes y consejos se requiera para que asistan a las reuniones trimestrales de la Junta de Servicios Generales. Así, los custodios se ponen en comunicación directa con todos aquellos trabajadores quienes a su vez sienten que su presencia es necesaria. Aunque ellos no tienen derecho al voto, pueden participar libremente en los debates. La perseveración del principio de participación en nuestra estructura de servicio es para los que hemos entendido su aplicación y sus beneficios, un asunto de suma importancia para nuestro futuro. La experiencia sugiere, sin embargo, que en cada nueva generación de delegados y custodios habrá algunos que inevitablemente tratarán de debilitar, modificar o suprimir el principio de participación. Cada año, unos pocos delegados atacarán el derecho de los directores de las corporaciones de servicio, de su personal y aún de los custodios de votar en la conferencia. Nuevos directores voluntarios de la corporación preguntarán por qué una mujer miembro del personal es también directora y tiene por ello derecho a un voto tan valioso como el suyo propio. De vez en cuando se promoverá la idea de abolir la Corporación de Servicio Mundial y The Grapevine Inc. Se pedirá que esas corporaciones separadas se conviertan en departamentos o comités de la Junta de Servicios Generales, principalmente manejados por custodios. En mi opinión, es tan vital que nosotros perseveremos el derecho de participación tradicional para afrontar cualquier tendencia a menospreciarlo, que deberíamos traer en este momento algunas de nuestras primeras experiencias para mejor ilustrarle. En sus primeros tiempos, la Oficina Central de Alcohólicos Anónimos estaba manejada en forma autoritaria e institucional. En aquella época, los custodios no veían razón alguna para delegar sus facultades administrativas o para trabajar en participación votante con cualesquiera otros miembros que no fueran de su junta. El resultado era a menudo una serie de problemas y malos entendidos, y de esas dificultades fue saliendo el principio de participación. Esta lección se aprendió por el camino más duro, pero se aprendió. Hemos visto que el Dr. Bob y yo le dimos a la Junta de Custodios la total posesión legal de todos nuestros activos de servicio. Esto incluyó nuestra literatura, nuestros fondos, nuestras relaciones con el público y nuestras oficinas de servicios generales de Alcohólicos Anónimos. En esa forma, nuestros primeros custodios tuvieron toda la autoridad que había en esa época. Sin embargo, la mayor parte de la responsabilidad por el manejo de la oficina central siguió recayendo sobre mi persona, mi asistente y su personal de ayudantes. Por un lado, teníamos custodios con toda la autoridad posible y por otro lado, los fundadores y gerentes de las oficinas que teníamos toda la responsabilidad pero casi ninguna autoridad. Fue una especie de esquizofrenia que nos causó problemas concretos. Era natural que los custodios, quienes poseían toda la autoridad y todos los fondos disponibles, pensaran que era suya la obligación de administrar directamente la oficina y activamente supervisar cualquier cosa que se hiciera. Para llevar a cabo este propósito, se formaron 2 comités, uno de políticas y otro de administración. Nosotros, los de la oficina, no pertenecíamos a ninguno de estos comités y por consiguiente no teníamos ninguna participación real. Por supuesto, a mí me era permitido ir a las reuniones de los custodios, lo mismo que a las reuniones de los comités, para persuadir o aconsejar. Pero mi asistente, quien tenía a su cargo la mayor parte del trabajo de la oficina, no podía asistir a las reuniones de los custodios y era llamado a los comités únicamente para hacer sugerencias o informes, contestar preguntas y recibir órdenes. En ocasiones, aquellos comités nos dieron directrices realmente contrarias. La situación se complicó cuando entró a operar una rueda más en el mecanismo directivo. La Junta de Custodios, por supuesto, era la dueña total de nuestra empresa editorial, en esa época Works Publishing Inc. Con la excepción de una función importante, Works Publishing Inc. se había convertido en pura fachada. No tenía nada que ver con el manejo activo excepto en girar los cheques necesarios para cubrir los gastos de oficinas y de las publicaciones. Un viejo alcohólico anónimo, amigo mío, y su custodio tesorero,
firmaba los cheques. En una ocasión en que estaba de mal humor, rompió todos los cheques de pago de la nómina de nuestra oficina porque mi asistente los había girado un par de días antes de lo usual con el objeto de permitir a nuestros empleados que hicieran anticipadamente sus compras de Pascua. En ese mismo instante, empezamos a preguntarnos hasta dónde podríamos nosotros los borrachos ejercer autoridad total en asuntos de dinero y manejo de personal, y hasta dónde los alcohólicos podíamos tolerar que se nos manejara en esa forma. De todas maneras, nos dimos cuenta de que nuestra oficina central no podía seguir siendo manejada por 2 comités ejecutivos y una corporación totalmente inoperante, cada una con la posibilidad de emitir directivas en las cuales no participábamos los encargados de ejecutarlas. Debemos hacer notar que ahora nosotros los borrachos podemos darlo o aguantarlo, mejor de lo que podíamos antes. Aún así, yo no quisiera ver nuevamente establecida la forma de dirección en la cual no se permite la participación. Ahora que tenemos mucha más gente involucrada en los servicios y más dinero para manejarlos, me temo que el resultado sería igual al de antes y posiblemente peor. Realmente no había nada excepcional con el incidente de los cheques despedazados porque cada vez que se crea una autoridad absoluta, surge la misma tendencia a dominar exageradamente en todas las cosas, grandes o pequeñas. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que no podíamos poner nunca toda la autoridad en un grupo y virtualmente toda la responsabilidad en otro, y al mismo tiempo esperar que hubiera eficacia en la operación o siquiera una armonía verdadera. Es claro que nadie se opone a la idea de la autoridad final. Nosotros únicamente nos oponemos a su abuso o aplicación equivocada. La participación puede generalmente frenar ese absurdo desmoralizador antes de que aparezca. Examinemos ahora otro aspecto del problema de la participación. La autoridad final respecto a los servicios tiene que recaer sobre los grupos de alcohólicos anónimos. Pero supongamos que los grupos, haciendo uso de este enorme poder, trataran de sobrepasarse enviando delegados con instrucciones irrevocables acerca de cómo deben votar en las deliberaciones. ¿Les parecería a los delegados que estuvieran cumpliendo el papel de participantes, de servidores de confianza? No. Se sentirían como mandaderos o recaderos. Los delegados, por supuesto, podían dar a los custodios este mismo tratamiento. El poder de los delegados es tan grande que rápidamente podrían hacer que los custodios se sintieran como marionetas en la misma forma en que los custodios lo hicieron con los empleados de las oficinas, inadvertidamente, por supuesto. Si entonces la conferencia en algún momento empieza a rehusar el voto de los custodios, o si los custodios empiezan a no querer permitir que los voluntarios de servicio en las corporaciones y los miembros del personal directivo tengan el derecho al voto al mismo nivel de su trabajo en las corporaciones y en la conferencia, habríamos arrojado por la borda toda nuestra experiencia pasada. El principio de permitir una justa participación en las votaciones tendría que ser de nuevo dolorosamente aprendido. Un argumento que se podrá emplear para quitarle el voto a los custodios y los trabajadores a sueldo en la conferencia es que habría un peligro si se permitiera a tales personas tomar parte en votaciones referentes a sus propias actividades pasadas. Por ejemplo, en la aprobación de su informe anual de labores. En cierta medida, este argumento tiene mucha validez. No hay duda de que tradicionalmente los custodios y empleados de servicio debieran abstenerse de participar en las votaciones referentes a sus propias actividades pasadas. Pero aquellos que quisieron eliminar por completo los votos de los custodios y los trabajadores de servicio en la conferencia, no se dan cuenta de que los informes de actividades pasadas constituyen solamente un porcentaje mínimo del trabajo de aquella entidad. La conferencia tiene mucho más que ver con las orientaciones, los planes y acciones que habrán de llevarse a cabo en el futuro. Eliminar los votos de los custodios y los empleados de servicio sería obviamente un error. ¿Por qué motivo debe privarse nuestra conferencia de los votos de gente que conoce también todos estos problemas? Tal vez se presente la objeción de que en votaciones muy igualadas en la conferencia, el voto combinado de los custodios y los trabajadores de servicio pueden llegar a decidir una determinada situación. ¿Pero por qué no? Ciertamente nuestros custodios y nuestros trabajadores de servicio no son menos conscientes, experimentados y sabios que los delegados. ¿Hay alguna razón por la cual sus votos sean indeseables? No vemos ninguna, de suerte que debemos precavernos contra alguna tendencia futura a negarles a nuestros custodios o trabajadores de servicio el derecho a votar en la conferencia, excepto en aquellas ocasiones en que se trate de la aprobación de actividades pasadas, evaluación de trabajos
o de compensaciones monetarias o en caso de una reorganización total de la Junta de Servicios Generales en sí, ocasionada por un deficiente funcionamiento de la Junta. Sin embargo, esto no debe constituirse en una barrera para los votos del grupo de custodios acerca de cambios estructurales. Es también de notar que en la práctica nuestros custodios y personal de la oficina central nunca han votado en bloque. Las diferencias de opinión que se presentan entre ellos son a veces tan pronunciadas y considerables como las que se observan entre los mismos delegados. Hay otra buena razón para la participación y tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. Todos nosotros deseamos profundamente pertenecer. Queremos que la relación AA sea de una sociedad fraternal. Nuestro más brillante ideal es el de que la corporación espiritual dentro de Alcohólicos Anónimos nunca llegue a incluir miembros que puedan considerarse como de segunda clase. En el fondo, yo creo que es lo que hemos tratado de lograr en nuestra estructura de servicio mundial. Ahí encontramos la razón principal por la cual debemos continuar asegurando la participación en todos los niveles importantes. Así como no hay miembros de Alcohólicos Anónimos de segunda clase, no debe haber tampoco trabajadores de servicio de segunda clase. El derecho de participación es, por lo tanto, un correctivo de la autoridad final, porque mitiga sus esperanzas y abusos. También da ánimos a aquellos de nosotros que trabajamos en Alcohólicos Anónimos para aceptar la disciplina necesaria para llevar a cabo nuestras tareas. Todo esto lo podemos hacer cuando estamos seguros de que pertenecemos, cuando el hecho de nuestra participación nos asegura que nosotros somos verdaderamente los servidores de confianza de quienes nos habla la tradición 2.